Mucha atención, compañeros. Lo que estamos a punto de mostrar puede cambiar la historia electoral del país. Una investigación revelada por Señal Colombia y la revista Raya destapa un entramado que huele a fraude, a intervención extranjera y a una derecha desesperada por recuperar el poder a como dé lugar. Una empresa colombiana, ASD, señalada en Honduras por irregularidades y fallas técnicas que habrían beneficiado a un candidato apoyado por Donald Trump y un expresidente condenado por narcotráfico, es la misma empresa que manejará el software, el escrutinio y la transmisión de votos en las elecciones del 2026 en Colombia. Y mientras esto ocurre, magistrados del Centro Democrático votan sanciones contra Petro desde Miami, cuando el reglamento lo prohíbe. Con jueces que trabajaron para Fico, ingresan a decisiones claves, y los grandes medios guardan silencio absoluto. Señal Colombia y Revista Raya hicieron el trabajo que la prensa tradicional no quiso hacer. Lo que viene no es paranoia, es un mapa de poder, dinero y software electoral al que nadie puede auditar. Bienvenidos a Periodismo sin filtro. Comente, comparta y opine, porque si el país se duerme, nos cambian el presidente desde un algoritmo. Hace 14 días, el pasado 30 de noviembre, Honduras celebró las elecciones generales para elegir presidente, diputados y alcaldes en un país con 11 millones de habitantes. Días antes de que se abrieran las urnas, el proceso se vio intensamente marcado por tensiones políticas y la desconfianza en el proceso electoral. El punto más álgido de esta tensión fue cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a votar por Nasri Tito Asfura, el candidato de la extrema derecha y del expresidente hondureño condenado por narcotráfico, Juan Orlando Hernández. A ese episodio se sumó una nueva turbulencia política. El presidente Donald Trump le otorgó un perdón total y completo al narcotraficante y expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 a 45 años de prisión por la justicia de Estados Unidos y de hecho hace pocos días recobró su libertad y ha hablado también en redes sociales. Ese indulto ha generado indignación a nivel mundial, pero dentro de Honduras generó un terremoto político porque se hizo a las puertas de las elecciones y fue un acto calificado como injerencia de Estados Unidos en la política interna hondureña. Luego, tras el cierre de las urnas, las sospechas de que actores externos le habrían metido la mano a las elecciones es cada vez más probable. Hoy el candidato del partido del narco, es decir, Asfura, se disputa la presidencia con el liberal Salvador Nasralla, quien pasados los días sin resultados finales y en un cabeza a cabeza ha denunciado fraude y exigido reconteo de votos en varias regiones del país. La razón, las irregularidades cometidas por la empresa colombiana ASD para desarrollar el escrutinio. Así es, Joana. Varias veces el sistema de conteo de votos se cayó. Incluso la empresa colombiana encargada del escrutinio justificó esas irregularidades con un supuesto mantenimiento al sistema en medio del conteo. Han pasado 14 días desde entonces y los resultados finales, aún producto de esas fallas que el mismo Consejo Nacional Electoral ha reconocido, no se conocen. Veamos de quién se trata y de qué es esta historia. El Congreso Nacional no validará un proceso manchado por presiones internas de estructuras del crimen organizado vinculadas al narcotráfico como las maras MS-13, 18, entre otras, y mucho menos bajo las presiones externas y por vulneración directa de la libertad de los electores. 4. Denunciamos el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP que no funcionó conforme a lo establecido. Contaminaron las actas y con ello el TREP, produciendo fraude en las elecciones al permitir que los partidos políticos puedan manipular e inflar las actas y votos, razón por la que el proceso perdió toda credibilidad. Estas imágenes de caos y malestar ciudadano ocurrieron esta misma semana en Honduras, durante un proceso electoral muy cuestionado porque en la última etapa se hicieron visibles la injerencia y las fuertes presiones del gobierno de Donald Trump para favorecer a Nasri Asfura, el candidato presidencial de la extrema derecha. Que tienen su embajada
Su más cercano contendiente, Salvador Nasrallah, del Partido Liberal, denunció fraude en las elecciones en un cabeza a cabeza con Asfura, el candidato de Trump. Hasta el momento, los datos transmitidos por el Consejo Nacional Electoral le dan una ventaja de 40.000 votos a Asfura, de la derecha. Por ejemplo, hoy en la colonia Sagastume ya tenemos el dato satelital de unas urnas que llegaron abiertas. Sin embargo, Salvador Nasrallah denunció múltiples irregularidades y hoy el Consejo Nacional Electoral está revisando más de 2.700 actas de los comicios con inconsistencias. El candidato Nasrallah también dejó en evidencia a un posible responsable del caos electoral que sacude a Honduras desde hace más de 10 días. A pesar de todo eso, Nasrallah señala a la empresa encargada de transmitir los resultados, es decir, el Grupo Asesoría en Sistematización de Datos o Grupo ASD, una compañía colombiana que también ha estado encargada de las elecciones en Colombia. El candidato Nasrallah solicitó una investigación a esta empresa. Nosotros vamos ganando. Ayer tenían que ingresar los datos de Cortés, Atlántida, Lloro. No entraron porque el sistema de la compañía colombiana, cuyos socios son Walter Castellanos y Germán Reyes, no funciona, no avanza. Por eso ustedes miran que estamos en lo mismo. ¿Cuál es la estrategia del Partido Nacional? El que durante 12 años robó. No quieren que gobierne una persona limpia, porque muchos del Partido Nacional tienen cola que les pisen. No quieren a alguien que gobierne para el pueblo. Así que, señores del Partido Nacional, hay varios de ustedes que está quedando embarrado y tengo las pruebas. Vamos a delatarlos y le pido de nuevo a toda la gente que está conectada, pongan un hashtag, suban los datos. Partido Liberal ganó. Suban los datos, Partido Liberal ganó. Suban los datos, Partido Liberal ganó. Hashtag, suban los datos. Hashtag, suban los datos. Suban los datos. Ahora, suban los datos. La gente no acepta más intromisión. Que se respete la voluntad popular. Los comicios en Honduras sufrieron problemas desde antes de que se abrieran las urnas. Primero, Donald Trump escribió un mensaje en la red social X presionando a los hondureños para que votaran por su candidato Nasri Asfura. Vote por Tito Asfura para presidente y felicitaciones a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto. Gracias por su atención a este asunto. Hagamos a Honduras grande otra vez. Una vez se cerraron las urnas, tan solo 2 horas después, la empresa Grupo ASD empezó a transmitir los resultados. Pero luego, entre el 1 y el 4 de diciembre, la publicación de las actas fue confusa, inconsistente y muy lenta. no le quiero la puerta, por favor. Incluso el 3 de diciembre, 3 días después de cerradas las urnas, sin previo aviso, el sistema de transmisión de datos se detuvo totalmente por un supuesto mantenimiento. Ese día, en un momento crítico del conteo, cuando se llegaba al 79.6% de los votos, la divulgación de los resultados se estancó. La empresa Grupo ASD atribuyó la falla a una afectación causada por un volumen inusual de solicitudes. Es decir, según ellos, el sistema en línea recibió muchas visitas de usuarios que trataban de consultar los resultados y por ello colapsó. Pero de acuerdo con una investigación del medio independiente hondureño Contracorriente, en realidad se habría tratado de, entre comillas, una desconexión total del sistema, lo que significa que fue apagado y aquello podría haber ocurrido, según este medio de comunicación, por una, entre comillas, orden del propio Consejo Nacional Electoral para aislar el servicio. Desde el momento en que se detectaron las primeras fallas técnicas, se han ordenado y ejecutado múltiples sesiones de pleno, reuniones, levantamientos de informes, pruebas técnicas, diagnósticos de software y de su desempeño, abarcando incluso actas que fueron recibidas desde la JNB el día de las elecciones generales. No obstante, el Consejo Nacional Electoral atribuyó las fallas a la empresa colombiana encargada del contrato. Finalmente, entre el 5 y el 6 de diciembre, cuando ya habían pasado 6 días desde el cierre de las urnas, la divulgación de los resultados se estancó del todo y el país quedó en un limbo informativo.
Ana Paola Hall y Cosette López, dos consejeras del Consejo Nacional Electoral de Honduras, ofrecieron una rueda de prensa el pasado 7 de diciembre confirmando que hubo fallos y datos de las actas electorales que nunca se transmitieron adecuadamente. Es muy cierto y no podemos evitar decir que el CNE impone e impondrá mucha exigencia a la empresa Provee. Debemos recordar que es prioritario el interés superior, y el interés superior son las elecciones generales. En pro de ese interés superior se implementan medidas indispensables para facilitar la divulgación de los datos que vienen desde las juntas receptoras de votos y que aún no figuran. Es más, las voceras del Consejo Nacional Electoral manifestaron que era netamente responsabilidad de la empresa colombiana, el grupo ASD, el mismo grupo que hará parte de las empresas escrutadoras en las elecciones del 2026 en Colombia. Dejar muy claro que este CNE tiene la voluntad firme de que la divulgación sea continua. Problemas técnicos ajenos al pleno, ajenos a nuestro equipo técnico y propios de la empresa adjudicada han producido las dificultades que enfrentamos que se solucionarán. En medio de todo este caos, la actual presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro, aseguró en otra rueda de prensa que las elecciones deberían anularse por ser ilegítimas ante la falta de garantías en el escrutinio. Incluso se refirió a un intento de golpe de Estado en marcha que estaría siendo fraguado por narcotraficantes e integrantes del Partido Nacional con apoyo de los Estados Unidos. Pero vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del TREP y adulteración de la voluntad popular. Estas acciones constituyen un golpe electoral en curso que vamos a denunciarlo en Naciones Unidas, la Unión Europea, CELAC, la OEA y otros organismos internacionales. Mi deber como presidenta y como mujer que surgió de la resistencia es defender la democracia, la dignidad nacional y la voluntad soberana del pueblo. Ese es un mandato inquebrantable de nuestra Constitución. Por eso afirmo que estas elecciones, así como lo revelan los 26 autos presentados, están viciados de nulidad. Porque la democracia no existe sin justicia. El pueblo hondureño jamás debe aceptar elecciones marcadas por la injerencia y la manipulación y el chantaje. El Partido Nacional es el mismo partido al que perteneció el narcotraficante Juan Orlando Hernández, 2 veces presidente de Honduras, quien fue condenado a 45 años de prisión en los Estados Unidos porque se demostró que durante años sirvió como enlace entre las mafias colombianas y el cartel de Sinaloa, comandado por Joaquín El Chapo Guzmán. El narcotraficante Hernández ha sido un viejo aliado internacional de políticos colombianos de derecha como Álvaro Uribe Vélez. Incluso, Hernández ha sido elogiado por el pupilo de Uribe y también expresidente de Colombia, Iván Duque Márquez. El narcotraficante y expresidente Juan Orlando Hernández recobró la libertad esta misma semana después de que el presidente norteamericano Donald Trump lo perdonara a través de un indulto para el cual solo tienen poder los presidentes de los Estados Unidos. Este acto fue calificado como una estrategia sucia para intervenir y manipular las elecciones hondureñas. La cuestionada empresa colombiana Grupo ASD, que hoy se encuentra en el centro del escándalo electoral en Honduras por presuntamente cometer un fraude en favor del candidato apoyado por Trump y por el narcotraficante Juan Orlando Hernández,
tiene una larga trayectoria interviniendo en las elecciones colombianas. El poder del grupo ASD es evidente. Según datos de la misma compañía, la empresa ha participado en 72 procesos electorales en Colombia desde 1990, incluyendo la mayoría de elecciones presidenciales de los últimos años, las elecciones al Congreso, las elecciones a los entes territoriales e incluso las elecciones del plebiscito por la paz del 2016. El grupo ASD existe desde 1982 y está en cabeza de Armando Flores Pinzón, un empresario bogotano. En su página web aseguran que su facturación supera los $40 millones en ventas cada año. En la plataforma de contratación estatal SECOP le figuran licitaciones y procesos de contratación pública en las que el grupo ASD ha obtenido contratos por más de 200.000 millones de pesos durante la última década, con entidades como la Registraduría, el ICFES, el Ministerio de Vivienda y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero la joya de la corona en esta feria de contratación pública es la licitación por más de 2 billones de pesos para la logística electoral del 2026 en Colombia, que fue adjudicada por la Registraduría a la Unión Temporal Soluciones Informáticas Electorales, la misma unión temporal que ha manejado las elecciones presidenciales colombianas de 2014, 2018 y 2022. Este contrato se adjudicó sin audiencia pública y en la unión temporal el grupo ASD es socio de las empresas Thomas Gregg & Son, Carvajal Tecnología y Servicios, Data Processing and System y Manejo Técnico de Información S.A. Thomas Gregg, por su parte, es la poderosa compañía de la familia Bautista, empresarios oriundos del nororiente del país que, según el periodista Alberto Donadío, han enfrentado acusaciones de fraude bancario en los Estados Unidos. Esta familia ha controlado durante décadas el jugoso negocio de la impresión de pasaportes en Colombia, un caso que está en litigio judicial y que aún continúa. Estas mismas empresas, con un importante papel del grupo ASD hoy cuestionado en Honduras, serán las encargadas de llevar a cabo el proceso electoral del año entrante en nuestro país, unas elecciones que, al igual que las de Honduras y Argentina, están sometidas a fuertes presiones de los Estados Unidos en cabeza de Donald Trump para favorecer a los candidatos de la extrema derecha. Buscamos al representante del grupo ASD, Armando Flores Pinzón, para conocer su versión sobre las denuncias y los señalamientos de fraude en las elecciones de Honduras. Sin embargo, no respondió a nuestra solicitud de entrevista. Hoy con la empresa señalada de fraude en las recientes elecciones en Honduras y que será decisiva en el escrutinio de las elecciones de Colombia el próximo año. Se trata del grupo ASD que, como ya vimos, quedó en el centro de un escándalo en Honduras tras denuncias de graves irregularidades durante un escrutinio que aún no termina 14 días después de cerradas las urnas. En la siguiente historia veremos cómo esa misma empresa, ASD, ha operado en Colombia desde 2018, año en el que comenzó a participar en los procesos electorales más sensibles del país, como lo es la fase de escrutinio a través del software que la empresa misma suministra. Esa misma empresa ASD fue la que realizó el escrutinio en las recientes elecciones de juventudes, según pudo confirmar Señal Investigativa. Lo preocupante del asunto es que una investigación adelantada por la magistrada del Consejo Nacional Electoral colombiano, Fabiola Márquez, advierte irregularidades que podrían desembocar en un posible fraude en las elecciones de 2026. Esta es la historia. El pasado 20 de noviembre, la magistrada del Consejo Nacional Electoral, CNE, Fabiola Márquez, entregó a ese organismo el resultado de una investigación de su despacho, utilizando métodos de la ciencia de los datos para analizar cómo se realizó el escrutinio o conteo de votos en las elecciones de juventudes municipales del 19 de octubre pasado. Es claro que los magistrados del Consejo Nacional Electoral tenemos una función constitucional y es el control, inspección y vigilancia de todos los procesos electorales, atípicas, consultas, elecciones ordinarias, etcétera, etcétera. Entonces, para poder ejercer este control, inspección y vigilancia, pues tenemos que entender técnicamente qué pasa con el sistema electoral en Colombia.
Señal Investigativa conoció las conclusiones de esa investigación y lo que revelan debe poner en alerta a todos los partidos políticos. Persisten los errores en los que los resultados entregados por el software de escrutinio, es decir, el sistema estaría restando votos a casi todos los partidos, pero la gran pregunta es, ¿cuáles son los partidos que resultan más perjudicados y cuáles beneficiados? Durante los procesos electorales de consejos de juventudes y consulta interpartidista de 2025, este despacho detectó irregularidades críticas que comprometen la transparencia electoral. El estudio consistía en analizar toda la documentación electoral de las elecciones de juventudes, que debe quedar en la página web de la registraduría. Sin embargo, durante los primeros 7 días del escrutinio, esta información no estaba completa en la página web, como lo denuncia la magistrada Fabiola Márquez. Hemos tenido dificultades, ¿sí?, en este ejercicio porque el acceso a la información electoral no es fácil acceder a ella. Y lo digo como ciudadano, pero ahora también lo puedo decir ya de manera institucional. Ahora que hago parte de un ente que ejerce este control, inspección y vigilancia. Entonces, el acceso a la información no es fácil. Por ejemplo, hemos solicitado el link, obviamente, al que está encargado de toda la logística electoral, que es la Registraduría Nacional del Estado Civil, para poder descargar masivamente los E14 de este proceso electoral de las juventudes y de los que han antecedido, como fueron las atípicas el año pasado y estas, ¿sí? Y entonces siempre nos dicen que sí, que eso se va a proveer, pero cuando la solicitamos por escrito, pues también no recibimos respuestas concretas. Igualmente, pedimos diseños específicos de los formularios C14 y las respuestas son genéricas. O también requerimos documentación técnica del sistema y aquí pues si el acceso no es negado es muy condicionado. Entonces hemos contado con un patrón y es que cuando finaliza la elección, los primeros 7 días después de esa elección tenemos un acceso limitado a esta información. Pero ya después del día 8 desaparece. O sea, ya lo que se puede hacer en los primeros 7 días, condicionado, es lo que podemos acceder. Ya después del 8º día, ya el acceso es totalmente cero. De hecho, varias evidencias que recaudó la investigación muestran barreras de acceso a los formularios y actas sin cargar al sistema en esos primeros 7 días. Por eso, la investigación se centró en la información completa que pudo obtener de las mesas instaladas en Cali y Armenia, 980 en total, las cuales evidenciaron datos distintos entre los formularios que llenan los jurados de votación en las mesas, llamados E14, y los formularios llamados E24, que son los que genera el software de escrutinio tras recibir los datos de los E14. En este sistema actual, y con ocasión a mi maestría en ciberseguridad, ¿sí?, yo he llamado como una especie de caja negra electoral. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que los votos entran en algoritmos que no podemos auditar independientemente, que son procesados por un software que no controlamos, ¿sí? Y que salen convertidos en resultados sin poder verificar el proceso completo. Eso es una realidad, así es. Entonces, uno podría asumirlo con un ejemplo, digamos, con un ejemplo de cuando la persona deposita un dinero, ¿sí?, en un banco que no le permite ver su saldo. Entonces, preguntémonos nomás eso. Usted deposita un dinero en un banco, pero ese banco no le permite ver su saldo, ¿sí? Entonces, no le muestra sus movimientos. Y tampoco, y cuando usted le pregunta al banco, pues, el banco solamente le dice, no, pues confíe en el proceso, confíe en nosotros, confíe en la entidad, ¿sí? En un banco, realmente eso sería inaceptable.
Entonces, por eso, el ejemplo nos ayuda a entender un poco de lo que estoy hablando y a no seguir normalizando pues estos eventos. Es decir, según esta investigación de la magistrada Fabiola Márquez, existen discrepancias de información del 4.2% en los votos de Armenia Quindío y del 6.7% en los votos de Cali Valle entre formularios E14 y E24. Encontramos una discrepancia del 4.2% y 6.7%. Esto lo pudimos documentar y lo logramos en los 7 días que tuvimos un acceso condicionado al link que está disponible para los partidos políticos y para la corporación del Consejo Nacional Electoral. Ahora, si no hubiéramos tenido ese acceso temporal, pues seguramente esa diferenciación pues nunca la habríamos conocido. Por suerte tuvimos el acceso por estos 7 días. En la consulta interpartidista, en ese caso, por ejemplo, no tuvimos acceso en ninguna situación y por eso pues no pudimos evidenciar si existió o no diferenciaciones en estos documentos electorales. Entonces, si lo de Juventudes es similar a los antecedentes históricos, pues estructuralmente puedo responder que sí. Porque primero, pues tenemos un sistema que tiene una opacidad. ¿Por qué tiene una opacidad? Porque no nos permite una auditoría independiente completa. Recuerden ustedes que el Consejo Nacional Electoral hasta hace poco adquirió la autonomía administrativa y financiera. El Consejo Nacional Electoral históricamente, por años y por décadas, pues era, digamos, un apéndice de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esta revelación es sumamente grave, pues la empresa encargada de hacer ese escrutinio y el de las elecciones de 2026 en Colombia es el grupo ASD, el mismo que actualmente está envuelto en un escándalo por un presunto fraude en las elecciones presidenciales de diputados y alcaldes en Honduras. Así lo confirmó el propio CNE de este país centroamericano esta semana. Desde el momento en que se detectaron las primeras fallas técnicas, se han ordenado y ejecutado múltiples sesiones de pleno, reuniones, levantamientos de informes, pruebas técnicas, diagnósticos de software y de su desempeño, abarcando incluso actas que fueron recibidas desde la JRB el día de las elecciones generales, que permiten tener información suficiente, pero además combinan al Pleno a la toma de decisiones que permitan proseguir con la divulgación de los resultados que en este momento y hasta este momento aún se encuentra detenida. De hecho, en un documento refundido que encontró Señal Investigativa, queda claro que el grupo ASD, dentro de la unión temporal de Tomás Gregg, tiene a su cargo el suministro del software que contabilizará los votos en las elecciones de Colombia en 2026. El grupo ASD, SAS. Primero, poner a disposición de la registraduría un área locativa para llevar a cabo el proceso de verificación de las firmas de apoyo para respaldar la inscripción de candidaturas. Segundo, disponer de una solución informática para el procesamiento de datos electorales. Tercero, disponer de una solución de apoyo tecnológico y servicios logísticos para la realización de los escrutinios del orden auxiliar, municipal, distrital y general. Cuarto, servicio de digitalización y publicación en la web de las actas de instalación y registro general de votantes E11. Lo grave del asunto es que la empresa colombiana ASD también suministró y controló el software de escrutinio en las elecciones de 2022, cuando el pacto histórico descubrió que le estaban robando 390.000 votos, pues cientos de actas entre los E14 y los E24 no coincidieron. Sobre esto, el entonces candidato presidente, Gustavo Petro, escribió: Todos nuestros abogados en las mesas escrutadoras deben cuidar los votos, tanto del pacto como de Fuerza Ciudadana. Es un hecho que han desaparecido decenas de miles de votos en mesas de jurados homogéneos, al menos 29.000 mesas. Señor registrador, entonces, ¿que podemos confiar en los escrutinios? No.
Fracasamos en 2 leyes de código electoral. Yo estuve en una. El Congreso ha hecho su labor. Pero en la primera surgió, estando yo en el Congreso, último periodo, porque, señor registrador, la justicia, Consejo de Estado, una magistrada, duró 4 años y nos contaba a los congresistas que llenó todo el salón de papeles porque descubrió que el software de escrutinio era permeable y por eso le robaron las elecciones al partido. Mira, porque dice que podemos confiar. ¿Acaso no sucedió eso por sentencia judicial que ordenó cambiar el software? Sentencia judicial del Consejo de Estado, Sala Quinta creo que es. Entonces, por eso se hizo la reforma al Código Electoral que se hundió, que decía que la ciudadanía, los partidos y el Consejo Nacional Electoral deben auditar el software. ¿Qué pasó? Que sigue siendo lo mismo, nos dejan manejar los computadores, pero no podemos auditar los algoritmos. ¿Quién manejaba los algoritmos? Tomás Andrés. Y fue el del software del Mira. Lo cambiaron, pues que el software es municipal, departamental y después suma y se vuelve nacional. Cambiaron el de la suma. La misma empresa está en los municipios y en el departamento y no son auditables. Además le entregaron el kit. El pacto histórico sufrió por un tarjetón mal hecho, premeditadamente, porque a todos los de voto preferente les pusieron los candidatos, obvio, salió un espacio grande, pero el pacto histórico, como tenía voto cerrado, entonces no le pusieron los candidatos, porque no se podía votar por los candidatos, pero tenían que presentarlo para que quedara igual en los espacios. Le pusieron en el último lugar del tarjetón una bandita que decía pacto histórico, 700,000 votos no contados en el conteo inicial, que señor registrador solo es corregible si en las mesas de escrutinio se dice cuál mesa. Virtud del pacto por el cual casi me tumban en el Consejo Nacional Electoral, porque pusimos, ¿cómo se llama?, los cuidadores de las mesas, imitando al Mira, que el Mira logra descubrir el fraude contra ellos porque tenía uno en cada mesa. Ningún partido lo logra. Nosotros lo logramos finalmente con la ayuda del pueblo. En ese momento, el entonces senador Wilson Arias también advirtió que era imposible que en 29,000 mesas no hubiesen votos por el pacto histórico. Es imposible creer en la idea de que en 29,000 mesas no hubo ni un solo voto por el pacto histórico. 29,000 mesas son el 25% de todas las mesas instaladas en el país para votar. ¿Cuáles son las garantías para las presidenciales? Noticias 1 también publicó un informe sobre cómo se enteró el pacto histórico de que no aparecían votos suyos en el 25% de las mesas escrutadas. Y la tercera se disparaba cuando se encontraba una mesa en la que no se contabilizaba ningún voto por el pacto. Soportados en los datos informáticos y con base en la jurisprudencia electoral, los abogados Diana Quintero, Andrea Verdugo y Andrés Hidárraga diseñaron un formato de reclamación que tenían todos los testigos electorales del pacto en cada puesto de votación a nivel nacional. Decenas de miles de testigos que están todavía en todo el país. Una vez encendidas las alertas, bajo la coordinación de Álvaro Echeverry, los 3 abogados convirtieron los datos informáticos en causales de reclamación en tiempo real, al punto que 24 horas después de cerradas las urnas, el número de impugnaciones llegaba a 103,000 y hoy superan las 160,000. La misión de observación electoral MOE también advirtió en ese momento de un posible fraude electoral en las elecciones legislativas. Así lo denunció su directora, Alejandra Barrios. Y la sumatoria de todo esto nos genera entonces un ambiente donde se
señala la posibilidad o la presunto fraude electoral. Es más, la empresa ASD fue la encargada de confirmar, contratada como auditora por el CNE, que no se podía acceder al software bajo el cual, en 2014, le robaron 3 curules al Congreso, al movimiento Mira, con mismas características que aún hoy se denuncian. Así se refería a ese escándalo en marzo de 2014 el senador Carlos Alberto Baena. En el E14 06 votos, o sea, 6 votos, y aparece en el E24 con 125 votos. Nosotros vamos a mirar en el E23, que es donde se explica si la mesa fue abierta o no, y aquí dice que la mesa no fue abierta. Entonces, aparecieron 122 votos de la nada, sin haber abierto la mesa. En Cauca, en el E14 tenía 21 votos y ahora está en 0. Y aquí ya no tengo el E23, sino el acta general de escrutinio, y dice que en ningún momento fue reabierta la mesa, ni hubo recuento, ni nada. Simplemente se desaparecieron los votos. En Cauca tengo otro. En el E14 tenía 011 y ahora aparece con 35 votos. Voy y miro el acta general de escrutinio y no se abrió la mesa. Ahora nos vamos para Risaralda. En Risaralda con tarjetones no marcados. Hay 2 mesas, la mesa 10 y la mesa 13. En la mesa 10 hay 13 tarjetones no marcados y en la mesa 13 hay 10 tarjetones no marcados. Esos no marcados también los utilizan y luego los desaparecen. En la mesa 10 aparecen 3 no marcados y en la mesa 13 aparecen 0 marcados. Entonces, ¿qué se hicieron los no marcados? ¿Para dónde se fueron? Se los están asignando a alguien. A alguien le mandan los votos. ¿Quiénes están haciendo eso? No sé, los que manejan el sistema. 4 años después de esta denuncia, el Consejo de Estado le dio la razón al Mira, pues según este partido político, el software que se utilizó en los escrutinios sufrió de manipulación indebida e ilegal por posibles alteraciones o manipulación del sistema, que fue la génesis de las diferencias injustificadas entre los formularios E14 y E24. Por ejemplo, cuando la gente fue a votar, votaron por Mira 50 personas, que son 5. Y nunca se abrió la mesa, nunca se abrió la urna, no hubo recuento y simplemente se convirtieron los 50 en 5 votos. Señal Investigativa consultó al registrador nacional Hernán Penagos sobre el papel que desempeñará el grupo ASD en las próximas elecciones y si, a pesar de su cuestionado desempeño en Honduras, seguirá siendo garante de los escrutinios en las elecciones legislativas y presidenciales en Colombia en 2026. Sin embargo, hasta el cierre de este programa no obtuvimos respuesta. Ahora se nos vienen unas elecciones complejas que son las del Congreso de la República y las presidenciales, ¿sí? Como ya se dijo, tenemos más de 3.000 candidatos inscritos y más de 120.000 mesas, las cuales son las encargadas de recepcionar el voto, y lo que esperamos como corporación, como magistrada de esta corporación y también como país, de que la verdad electoral se imponga, ¿sí? Pero para eso no solamente depende del esfuerzo que realicemos como corporación o como individualmente como magistrados, sino también que los partidos políticos tienen una función contundente, y es que ellos son los encargados de postular a sus testigos electorales. Testigos electorales que deben contar con la información y con el acceso a la información de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es el encargado de toda la logística, incluido el software que consolida los votos, de que los testigos electorales cuenten con esa información en tiempo real. Por lo pronto, la denuncia de la magistrada del CNE, Fabiola Márquez, cobra relevancia, pues sus hallazgos dejan ver que en unas elecciones tan pequeñas como las de Juventudes, donde apenas se instalaron 20.000 mesas, persisten las diferencias de votos entre los 2 formularios importantes, el E14 y el E24.
Por eso, la magistrada Márquez llama a todos los partidos a estar alerta y al CNE a realizar una auditoría independiente que garantice la transparencia de las próximas elecciones. Pero en esta última parte del programa tenemos esta ñapa electoral. Resulta que Señal Investigativa conoció 2 irregularidades que podrían tumbar el fallo del CNE contra el pacto histórico por supuesta violación de topes en la campaña de 2022. Dicha decisión podría estar viciada no solo por impedimentos de algunos conjueces que votaron, sino por la participación irregular en las votaciones de uno de los magistrados del CNE que se encontraba en el exterior. La validez de esta resolución del 27 de noviembre de 2025, con la que el Consejo Nacional Electoral CNE sancionó la campaña presidencial de Gustavo Petro 2022, podría tambalear por cuenta de los reiterados viajes al exterior del magistrado Álvaro Hernán Prada, ponente del fallo y presidente de esta entidad hasta el 27 de noviembre pasado. No se observa un criterio de proporcionalidad frente a otras entidades para la decisión del aplazamiento presupuestal y tampoco de razonabilidad en atención a la autonomía de esta autoridad electoral. Información exclusiva conocida por Señal Investigativa y otra denunciada por el exmagistrado del CNE, Luis Guillermo Pérez, apunta a que Prada habría incumplido el reglamento de esa entidad, una norma que prohíbe tajantemente a los magistrados participar en deliberaciones, votaciones o decisiones cuando se encuentran fuera del territorio nacional. No podrán sesionar virtualmente quienes se encuentren en alguna de las siguientes situaciones administrativas. 1. Vacaciones. 2. Licencia por enfermedad. 3. Licencia por maternidad o paternidad. 4. Licencia ordinaria. 5. En comisión de servicio para atender invitaciones de gobiernos extranjeros, de organismos internacionales o de instituciones privadas. Las advertencias no vienen solo de fuentes abiertas. Exmagistrados del propio Consejo Nacional Electoral consultados bajo reserva y fuera de cámaras aseguran que la regla es explícita. Ningún miembro del CNE puede intervenir ni votar en plenarias desde el exterior, aun si el viaje ha sido autorizado de forma oficial. La participación remota, subrayan, anula la validez de cualquier actuación, pues vulnera los principios de presencia y control que rige el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral. Magistrado Álvaro Hernán Prada, presente. En el chat nos respondió. Hoy, esa actuación, aparentemente ignorada por el magistrado Prada, se convierte en un punto neurálgico que podría comprometer la legalidad de una de las decisiones más sensibles del último año electoral, referente a la campaña presidencial del actual presidente. Magistrado Álvaro Hernán Prada Artunduaga es el ponente. Magistrado Cristian Ricardo Quirós. Señal Investigativa estableció que el magistrado Álvaro Hernán Prada abandonó el país el 26 de noviembre rumbo a Miami, en un vuelo comercial. La fecha no es un detalle menor, pues se trata del día previo a la votación que derivó de una severa sanción por la presunta violación de topes a la campaña Petro Presidente 2022. ¡Y soy su presidente! A pesar de encontrarse en territorio estadounidense, Prada participó de manera virtual en la plenaria del 27 de noviembre y emitió su voto en la sesión que sancionó e impuso a los responsables de la campaña Petro Presidente 2022 pagar una multa económica de 596.088.824 pesos moneda corriente, mientras que Ricardo Roa deberá devolver 165.405 pesos, que corresponde al pago del evento del Movistar Arena del 19 de junio de 2022, considerado por el CNE como gasto no reportado. La participación de Prada en esa sesión, según las normas internas del propio CNE, fue en contravía del reglamento del Consejo Nacional Electoral, que prohíbe que un magistrado intervenga o vote desde el exterior, incluso si cuenta con un permiso para viajar. A la campaña presidencial de primera y segunda vuelta, que incluso cuando un magistrado del CNE es autorizado en comisión a salir del país, autorizado por el CNE, autorizado por el gobierno nacional, no puede participar de una plenaria y menos de una decisión. Él además es el ponente. Ahora esa resolución tiene que ser
declarada nula. Segundo, Pero el viaje de Prada del 26 de noviembre no sería un hecho aislado. Según información exclusiva que obtuvo Señal Investigativa, Prada habría salido del país al menos 19 veces durante el 2025, 17 viajes con destino a Miami y otros 2 a México. En total, suman cerca de 80 días fuera del territorio nacional y, por ende, lejos de su despacho en el Consejo Nacional Electoral. La cifra no solo llama la atención por su volumen, sino por el impacto que estos desplazamientos pudieron tener en el cumplimiento de sus funciones. Cada día fuera del país, según las normas internas del CNE, limita radicalmente la participación de un magistrado en decisiones oficiales. que las leyes se hacen para vivir en comunidad y no para utilizarlas en destruirlas. Según el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, los frecuentes desplazamientos del magistrado Prada también podrían constituir una falta disciplinaria grave por abandono del cargo. Es más, si adicionalmente se confirma que parte de sus viajes se hicieron sin autorización y que afectaron el cumplimiento de sus funciones, Prada podría enfrentar una investigación disciplinaria y una eventual suspensión. El abandono del cargo es causal de vacancia y no hay justificación para que el señor Álvaro Hernán Prada, siendo incluso presidente del CNE hasta el 27 de septiembre del 2025, ha actuado de manera irregular y por lo tanto eso tiene unas consecuencias disciplinarias graves que deben ser sancionadas por el ente de control. Pero a esta historia se suma una anterior a su llegada al Consejo Nacional Electoral. La investigación penal que en el 2018 le abrió la Corte Suprema de Justicia al entonces representante de la Cámara, Álvaro Hernán Prada, por su presunta participación en una red para torcer testigos en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el proceso que se conoce como manipulación de testigos y por el que Uribe y su abogado Diego Cadena fueron condenados en primera instancia. La Corte Suprema de Justicia recaudó pruebas que ameritan abrir investigación formal contra los congresistas Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada Artunduaga, para que respondan por los delitos de soborno y fraude procesal. Buscar la forma de anular una sentencia de la Corte Constitucional cuando ésta haya afectado derechos fundamentales de los colombianos. Según la Corte, Prada habría actuado como emisario de Álvaro Uribe para presionar al testigo Juan Guillermo Monsalve a través del ex paramilitar alias Caliche, por medio del cual le ofrecieron beneficios jurídicos a cambio de que Monsalve se retractara de sus señalamientos contra el expresidente Uribe y su hermano menor, el ganadero Santiago Uribe Vélez, por la creación del bloque Metro paramilitar. Santiago. Por circunstancias que todos ustedes conocen, y por mi inquebrantable solidaridad con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, he sido víctima de una injusta acusación por hechos que son de público conocimiento, que solo pretenden enlodar al expresidente Uribe a costa de mi buen nombre y prestigio. A lo que se ha denominado el conflicto armado. En abril de 2021, Prada renunció a su curul buscando que el caso pasara a la Fiscalía, controlada en ese momento por su aliado político, el fiscal Francisco Barbosa. Sin embargo, la maniobra no prosperó. Ese año también pidió vía tutela el traslado del proceso, pero la Corte Suprema de Justicia rechazó su petición y le recordó que los hechos ocurrieron cuando él era congresista y por ley solo ese tribunal puede investigarlo y juzgarlo. En medio de esa investigación penal, en agosto de 2022, el nombre de Álvaro Hernán Prada volvió a ocupar los titulares de la prensa cuando el Congreso en pleno lo eligió como magistrado del Consejo Nacional Electoral. Obtuvo 31 votos y llegó al cargo como candidato único, impulsado por la bancada del Centro Democrático, especialmente por su jefe, el expresidente Álvaro Uribe. Su periodo fue fijado hasta el 2026. Desde entonces, Prada ha ejercido un rol que ha sido calificado cero imparcial y, por el contrario, ha estado alineado con las posiciones y los intereses del partido que lo postuló, una colectividad que mantiene una férrea oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro y, a pesar de ello, no ha sido declarado como impedido.
En mayo de 2024, mientras la Corte Suprema de Justicia lo acusaba por complicidad en soborno y lo llamaba a juicio por el caso de manipulación de testigos, Álvaro Hernán Prada seguía al frente de las investigaciones del CNE contra la campaña Petro Presidente. Lo hacía en llave con el magistrado Benjamín Ortiz, figura cercana al Partido Liberal de César Gaviria, quien en los últimos meses ha sostenido reuniones con el expresidente Álvaro Uribe de cara a las elecciones de 2026. ¡Uribe mentiroso! ¡Uribe mentiroso! Nosotros queremos colaborar en la construcción de una gran coalición de base democrática, incluyente, desde Abelardo hasta el doctor Fajardo. El proceso contra la campaña del presidente Petro tuvo un giro crucial en abril de 2025. La Corte Constitucional intervino y decidió suspender de manera provisional la investigación del Consejo Nacional Electoral exclusivamente en lo relacionado con Gustavo Petro. La razón fue contundente: el fuero presidencial. Pues, según la Constitución, el primer mandatario en ejercicio solo puede ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, no por un órgano administrativo como es el Consejo Nacional Electoral. Ante esa decisión, el Consejo Nacional Electoral se vio obligado a cambiar su estrategia para avanzar con el expediente. Aclaró públicamente que la investigación no se detenía en su totalidad, sino únicamente respecto del presidente Petro. El proceso seguía su curso frente a otros actores de la campaña: el gerente Ricardo Roa, la tesorera Lucy Aide Mogollón, la auditora María Lucy Soto y los movimientos Colombia Humana y Unión Patriótica, que avalaron la candidatura de Petro. Finalmente, el 26 de agosto de 2025, se radicó ante los otros integrantes del Consejo Nacional Electoral la ponencia definitiva, planteando que la campaña excedió los topes permitidos en más de 3.500 millones de pesos si se suman la primera y segunda vuelta, incluyendo aportes supuestamente no declarados y gastos omitidos. En pleno desarrollo de los debates dentro del Consejo Nacional Electoral, 2 magistrados quedaron por fuera del expediente. Se trata de Alba Lucía Velázquez, del Pacto Histórico, quien fue apartada después de que saliera a la luz que había sido testigo electoral en la campaña presidencial de 2022. La situación fue considerada como un conflicto de interés insalvable y la obligó a declararse impedida. Algo similar ocurrió con el magistrado Álvaro Echeverry. Él mismo reconoció que había tenido vínculos con la campaña de Petro al haber actuado como operario político del Pacto Histórico en el 2022, prestando apoyo directo a la candidatura. Con estos antecedentes, su participación en la decisión quedaba jurídicamente comprometida. La salida de ambos magistrados dejó a la sala del Consejo Nacional Electoral sin la mayoría necesaria para tomar una determinación sobre las posibles sanciones. Ante esa parálisis, se activó un mecanismo excepcional: la designación de conjueces. Para reemplazar a los magistrados impedidos, fueron llamados Jorge Iván Acuña, propuesto por la magistrada Alba Lucía Velázquez, y el abogado Maher Naji Abu Shihab, sugerido por Álvaro Hernán Prada. Con la participación de ambos, el fallo del Consejo Nacional Electoral, adoptado el 27 de noviembre, tuvo una votación de 6-3, determinando que la campaña Petro Presidente había excedido los topes de financiación. Según fuentes internas consultadas por Señal Investigativa, la mayoría se conformó con los votos de los ponentes Benjamín Ortiz, cercano al Partido Liberal de César Gaviria, Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, respaldados por los magistrados Altus Vaquero, del Partido Liberal, Alfonso Campo, del Partido Conservador, y Maritza Martínez, del Partido de la U. A ellos se sumó el conjuez Maher Naji Abu Shihab, cuya participación resultó determinante. Fue su voto el que completó los 6 necesarios para aprobar la sanción. Las críticas por este conjuez no se hicieron esperar, pues Abu Shihab fue asesor jurídico de la campaña del entonces candidato Federico Gutiérrez en 2022 y en medio de esa labor denunció ante la Corte Suprema de Justicia una supuesta campaña de desprestigio del Pacto Histórico contra la campaña de su cliente. Sin embargo, a pesar de esa defensa, Abu Shihab no se declaró impedido en la decisión que desembocó en la sanción del Pacto Histórico.
El conjuez Abu Shihab, quien dio el voto clave para la sanción contra la campaña de Petro, fue abogado de la campaña de Fico en 2022 y nos había denunciado como miembros de la campaña del presidente y emitido conceptos graves en su contra. Era evidente su impedimento. Señal investigativa también tuvo acceso a otro proceso que compromete la transparencia del conjuez Abu Shihab, pues el 27 de octubre pasado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial lo sancionó disciplinariamente con 2 meses de suspensión, periodo durante el cual no podrá ejercer como abogado. La razón, violar la reserva procesal y filtrar pruebas que solo tenía la Corte Suprema de Justicia por la investigación que se le adelantaba a los políticos Arturo Char y Laureano Acuña por presunta compra de votos. La Comisión de Disciplina Judicial probó que el abogado Abu Shihab, siendo defensor de Char, filtró a la revista Semana las declaraciones que entregó la excongresista Aida Merlano en ese proceso, poniendo en entredicho la conducta del abogado. Abu Shihab procedió de manera dolosa al omitir las múltiples advertencias y amonestaciones que realizó el magistrado auxiliar en relación con la obligatoriedad de guardar la reserva de la diligencia, que finalmente fue filtrada, y las consecuencias de carácter correccional, disciplinario y penal que la violación de la misma podría generar. Así las cosas, 2 actuaciones clave: la participación del magistrado ponente Álvaro Hernán Prada desde el exterior y la intervención del conjuez Mayer Najia Abu Shihab, pese a su aparente impedimento disciplinario, se perfilan como posibles irregularidades que comprometen de fondo la legalidad del proceso. Ambos hechos abrirían la puerta a que la resolución contra la campaña Petro Presidente 2022 esté viciada de nulidad y se caiga, al haberse adoptado con la intervención de un magistrado y un conjuez que, según las normas del propio sistema electoral, no habrían podido participar legítimamente en la plenaria del 27 de noviembre que decidió sancionar al pacto histórico. Con todos estos elementos sobre la mesa, la decisión podría venirse abajo en cualquier momento antes de las elecciones de marzo de 2026. Un aplauso fuerte para la minga. Precisamente esta semana, el Tribunal Superior de Bogotá admitió para estudio una tutela que presentó el abogado de la Colombia Humana, Julio César Ortiz, con la que busca tumbar la sanción del CNE. El abogado asegura que el organismo electoral no tenía competencia para sancionar la campaña presidencial, ya que la misma había caducado 30 días después de cerrada la campaña. El tribunal tiene 10 días hábiles por ley para tomar una decisión de fondo. Además, el abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, radicó una denuncia penal por presunto abuso de autoridad de la Sala del Consejo Nacional Electoral que sancionó la campaña presidencial Petro 2022. Estaremos atentos a las decisiones que tome la justicia, tanto sobre la tutela como la denuncia penal, igualmente sobre lo que hará la registraduría con la empresa ASD y los escrutinios de las elecciones de 2026.